Este año 2008, dos celebraciones han puesto de relieve la labor realizada por pensadores y economistas españoles en la solución de los denominados problemas de la economía española y la importancia que tienen y han tenido diferentes focos de difusión del pensamiento económico, especialmente en la creación de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Central de Madrid y después en la profesionalización de la economía. La exposición 500 años de economía a través de los libros españoles y portugueses, celebrada en Madrid y que viajará a Zaragoza este próximo otoño, se ha planteado como homenaje a la creación de esta facultad y a sus profesores, como Enrique Fuentes Quintana, cuyas aportaciones en la docencia, investigación y profesionalización de la economía ha sido fundamental. Catálogo y exposición siguen un recorrido cronológico que se inicia en la Escuela de Salamanca. Lo más destacable de la exposición es haber reunido a un conjunto de investigadores, a más de 70 españoles, italianos y portugueses, que escriban la historia de cada uno de los libros que se expone. Y además haber encontrado a un conjunto de bibliotecarios que nos presten sus obras para la exposición. Básicamente las obras son de la Universidad Complutense de Madrid, su fondo antiguo, pero también hemos echado mano de la biblioteca de la Universidad de Zaragoza o de algunas fundaciones. Y yo creo que esto es lo más importante, es decir, hemos conjugado por una parte la divulgación con hacer un catálogo que sirva a los economistas y a los investigadores. La segunda iniciativa tiene un recorrido mucho más corto y cercano, 25 años. Son los que ha cumplido la revista Economistas, del Colegio de Economistas de Madrid. Esta revista, junto a otras publicaciones surgidas a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha trasladado las ideas de economistas españoles y extranjeros fuera de las aulas universitarias y ha favorecido el debate en torno a ellas. La pretensión de Economistas, cuando nació hace 25 años, era fundamentalmente servir de soporte al debate sobre políticas económicas, sobre el análisis de la economía española, en el inicio de una fase que luego se ha revelado crucial en términos de crecimiento, pero crucial también en términos de transformaciones en las estructuras, en las instituciones de la economía española, ¿no? El segundo propósito de la revista era convertir ese debate en plural, procurar que fuera un máximo de economistas el que contribuyera a las distintas áreas del debate. Y yo diría que no menos importante anticiparse al resto de los informes que normalmente se hacen sobre la economía española. El punto de partida de la exposición 500 años de economía a través de los libros españoles y portugueses es el siglo XVI. En este periodo el pensamiento español es autóctono, es decir, nosotros producimos ideas. Y entonces hay un foco muy importante que era la universidad, y en particular la Universidad de Salamanca. Por ejemplo, el comentario resolutorio de cambio de Martín de Azpilcueta es como el Samuelson de la época. Y ahí es donde todo el mundo acudía para resolver una serie de problemas morales y por lo tanto también unos problemas económicos. En la Escuela de Salamanca se empiezan a analizar los problemas monetarios que surgen a partir del descubrimiento de América. Estas aportaciones de los escolásticos de Salamanca se han considerado una escuela desde el punto de vista económico hace relativamente poco tiempo, gracias a numerosos estudios, como los que realizó Marjorie Grace Hutchinson, catedrática de la Universidad de Málaga, fallecida en 2003. No son economistas propiamente dichos, que se planteaban problemas morales. A ellos no les interesaba la economía en sí misma, sino que les interesaba la actuación del individuo y si esa actuación les iba a reportar la salvación espiritual o no. Entonces, preocupados por esos problemas morales, empezaron a analizar el funcionamiento de la economía. Por ejemplo, ¿por qué subían los precios después del descubrimiento de América? Algunos decían que eran por la especulación de los empresarios o de los comerciantes o de los cambistas. Y estos autores empezaron a analizar la economía y vieron que después del descubrimiento de América se descubrieron metales preciosos
esos metales vinieron a España, aumentaron la masa monetaria y eso provocó pues el aumento general de precios, con lo cual no es que especulasen los comerciantes o los campistas, sino que el aumento de la masa monetaria es lo que provocaba esa inflación que se produce en el siglo XVI. La otra gran corriente de este periodo fue la de los arbitristas, en su mayoría funcionarios o comerciantes. Su obra se difunde normalmente en los papeles que se generan en la administración. Destacan Luis de Ortiz, Sancho de Moncada, Pedro Fernández Navarrete o Alberto Struzzi. Es un término que es acuñado por los literatos de la época, por Cervantes, por Quevedo. Entonces son unos autores que reflexionan sobre el atraso económico de Castilla y luego en general de los diferentes puntos de España. Entonces estos autores se plantean una pregunta que todavía los que se ocupan del problema del atraso económico se hacen, y es ¿por qué España, siendo la primera potencia militar y económica y colonial, se estaba quedando atrasada en el siglo XVII y en cambio lo que actualmente es Holanda, es decir, una parte de Flandes en el siglo XVI y XVII, siendo una zona pequeña, sin apenas tierra, porque tenían que ganar la tierra con diques, y además no tenía un ejército muy grande, desafiaba al Imperio Español y además se convirtió en el siglo XVII en el país más próspero de Europa. Se dice que la Ilustración en España comienza a partir de 1680 con la recuperación de la economía. Al morir Carlos II, llega a España Felipe V, primer rey Borbón. Se inicia una nueva etapa histórica que se denomina Siglo de las Luces o Siglo Ilustrado. Los economistas se enfrentan a un final de ciclo. El primer problema era un problema de modernización del aparato productivo, problemas fiscales, problemas de la agricultura, problemas de la industria, problemas de la educación y del capital humano. Y el segundo problema era la racionalización del comercio con América, el mantenimiento de las relaciones comerciales con las provincias ultramarinas y con toda la América virreinal, que estaba siempre amenazado quizá por la obsolescencia de las formas de esas relaciones, de esa forma de comercio, y también por el empuje y por la presión anglo-holandesa. Esos dos tipos de problemas afloran inmediatamente y de resolverlos se derivaría, digamos, el asentamiento de la monarquía, de la nueva monarquía, a la que atienden los economistas que encuentran una demanda política para encontrar o hallar o brindar a la monarquía soluciones para esos problemas que son vitales, son cruciales para el asentamiento de la monarquía, de la nueva monarquía, del nuevo régimen borbónico, después de la guerra de secesión. Los ilustrados españoles, por lo general, no fueron grandes teóricos. Los ministros de Carlos III intentan reformar la sociedad, la economía y las tradiciones. Reformas que solo podían emanar de las autoridades. Para ello se crean las sociedades económicas de amigos del país, multiplicadas por el impulso y patrocinio que les dio Pedro Rodríguez de Campomanes. Él estaba muy preocupado por la educación del pueblo, para que estas ideas del nuevo esquema, digamos, económico y político y cultural del nuevo sistema borbónico, pues se asentase, enraizase en el pueblo. ¿Y cómo hacerlo? Pues además de la difusión de su trabajo sobre la educación popular, además de otros medios de difusión, él crea que las sociedades económicas de amigos del país es un vehículo de difusión y de educación de los agricultores y de los miembros del pueblo, en colaboración con los propios nobles e industriales que participan en las discusiones de esas sociedades, para difundir las nuevas ideas, las ideas de la Ilustración, coherentes con la defensa de la monarquía y coherentes con la articulación y modernización no solo del sistema de comercio con América, sino de la propia monarquía. Fue precisamente en una de estas sociedades económicas de amigos del país, la aragonesa, donde se produce un nuevo impulso en los estudios de economía. Carlos III autoriza la creación de la primera cátedra de economía. La lección inaugural fue impartida en 1784 por Lorenzo Normante, quien tendría más tarde problemas con la Inquisición. Allí también estuvo otro economista, Baltasar Gaspar Melchor María de Jovellanos. Es uno de los economistas españoles más leídos de la época. Se le considera un economista puro, mucho más independiente del poder que Campomanes.
Jovellanos es una especie de Adam Smith español en aquella época. Ya lee a Smith, ha leído a Cantillon, a Hughes, de amplias lecturas, Jovellanos, y aplica el modelo smithiano, digamos, del sistema de libertad natural para atender y resolver sobre todo los problemas de la agricultura, de la modernización de la agricultura. Problema que estaba pendiente y que venía, digamos, arrastrando un conflicto de derechos de propiedad desde los comienzos, cuando se elevaron las rentas agrarias y entonces hubo incentivos para cambiar los arriendos, para defender mejor los derechos de los agricultores frente a los derechos de la mesta, de los ganaderos, y ese nuevo incentivo, pues había problemas de la agricultura y se abre un gran expediente de informes, de una especie de concurso de ideas, dicho en palabras modernas, para encontrar una solución en una ley agraria. El cambio de siglo es convulsivo y negativo desde el punto de vista económico, ayudado por la mediocridad de Carlos IV, que abdica en su hijo Fernando VII, y la guerra contra Francia, que pone fin al movimiento renovador del XVIII. El siglo XIX es un siglo muy interesante de la historia económica de España, donde se están produciendo cambios en las condiciones económicas, la quiebra de la monarquía absoluta y la llegada de otros inputs en las ideas, fundamentalmente de los economistas clásicos, que ya habían empezado en el siglo XVIII de la obra de Adam Smith y posteriormente las obras de Ricardo, hacen que se produzcan una serie de obras y de debates sobre estos problemas de la economía española, entre los que cabe destacar la reforma de una hacienda que la haga más ágil y competitiva para el desarrollo económico, el problema de la propiedad de la tierra con la desamortización y la desvinculación, los problemas de la incipiente industrialización que comienza en este siglo y otros aspectos como el colectivismo o los problemas campesinos que se estaban dando. El proceso de industrialización plantea en España una de las polémicas más características en el pensamiento económico de este periodo, la polémica entre el proteccionismo y del libre cambio. La escuela economista, de la que forma parte Figuerola, fue muy activa en contra del proteccionismo. Entre 1862 y 1863, en el Ateneo Científico y Literario de Madrid, se pronunciaron las famosas conferencias librecambistas. Las ideas liberales de los economistas clásicos abogaban por el librecambio que en el Arancel de Figuerola de 1868, la base quinta, establecía un régimen de libertad y de rebaja de los aranceles para la mayoría de los productos. Pese a ello, los economistas y algunos de los escritos más relevantes van progresivamente defendiendo el proteccionismo, precisamente por la influencia de Liszt en esa teoría de la protección necesaria para la industria naciente. De hecho, las ideas liberales que habían penetrado desde finales del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX van dando paso cada vez más al triunfo de las ideas proteccionistas que se producen hasta esa famosa obra de Cánovas del Castillo de cómo llegué a ser doctrinalmente proteccionista. Con la ley Moyano y la participación de varios economistas como Figuerola, Alcalá Galiano o Colmeiro, se crea en 1857 la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales y se impulsan los estudios de economía. La difusión y la formación en materias económicas se debe también al importante impulso que se le da a los manuales, a los cursos de economía. Aquí, sin duda, es conveniente destacar a Álvaro Flores Estrada, que realizó un excelente curso que fue utilizado de manera profusa en la mayoría de los centros universitarios españoles, a Manuel Colmeiro, que la biblioteca de autores españoles fue una de las donde encontramos las referencias más precisas, y a otros autores que difundieron las ideas del liberalismo económico, las ideas de los economistas clásicos. En este periodo se acometen reformas de la Hacienda, con Mons Santillán y Raimundo Fernández Villaverde, y se avanza en el campo de las estadísticas gracias a los trabajos de Canga Argüelles y Pascual Madoz.
Muchos de los economistas del siglo XIX fueron ministros y ocuparon altos cargos en la administración del Estado. Participaron en las comisiones de economía creadas en aquellos momentos. Uno de los puestos clave fueron el Ministerio de Hacienda y el Banco de España. En la transición del siglo XX, España está sumida de nuevo en una profunda crisis. La convergencia con los países de nuestro entorno es uno de los principales problemas. España se encontraba muy retrasada respecto a los países occidentales normales con los que había convivido siempre, y desde más atrás y hacia adelante pues se pensaba angustiosamente, bueno, cómo alcanzarlos. Y para eso pues se empleaban toda serie de tretas proteccionistas, de facilitación de crédito a través de mecanismos que en el fondo eran fuertemente inflacionistas. Este era el problema básico. Problema complementario. El problema complementario siempre fue lo del santo temor al déficit, que en esos momentos de comienzos fue en el año 1906 cuando se pronunció la palabra por Echegaray en el Parlamento, y eso pues fue realmente también una obsesión favorable, pero era uno de los problemas porque al mismo tiempo con el sistema tributario que se tenía, y por eso el problema del sistema tributario va a estar continuamente encima de la mesa, pequeña recaudación, mantener equilibrio presupuestario, pues significaba automáticamente que no se atendían servicios públicos fundamentales. Y el tercer problema que estaba existiendo en aquellos momentos era, bueno, y cómo de alguna manera aliviar la tensión social. Los economistas de este periodo están muy relacionados con las corrientes intelectuales características del momento. La renovación se inaugura con Flores de Lemus, sobresaliente docente y profesional en el Ministerio de Hacienda. Junto con Bernis y Zumalacárregui se le enmarca en la generación del 98. Los componentes de la siguiente generación de economistas compaginan la docencia con el ejercicio profesional en centros de estudios económicos como el Servicio de Estudios del Banco de España. Las tertulias y la prensa emergen con fuerza como focos de transmisión de ideas. Las ideas se difunden fundamentalmente en clase y en escuelas, escuela de Flores de Lemus, lo que hace o puede hacer un Carande, etcétera, etcétera, y por otra parte en la prensa, grandes semanarios y grandes diarios, concretamente en el España de Ortega, ahí Olariaga, el artículo que publica es "El Banco de España, plaga nacional". Y tenía razón, porque todo el Banco de España funcionaba muy mal. Fue una serie de artículos que a Ortega lo asustan en principio, y lo consulta con Ramiro de Maeztu. Bueno, estos artículos, ¿qué hay detrás? Y dijo, conozco a Olariaga, no hay nada más que pura ciencia y pura investigación. Y después, dos grandes periódicos. Por una parte, en El Sol, que le daba El Imparcial, donde había empezado a escribir Olariaga, y Olariaga pasa a controlar una página de economía en El Sol. Semanalmente publicará 1 o 2 artículos muy buenos, por otra parte merece la pena consultarlos. Valentín Andrés Álvarez, que fue luego profesor de la facultad recién creada en 1944, forma parte de la generación del 27 y era asiduo de las tertulias del Café Pombo, promovidas por Ramón Gómez de la Serna. También participa en las tertulias de Ortega, como las organizadas por la Revista de Occidente. La generación del 27 que está, porque a uno de ellos, Valentín Andrés Álvarez, pues está también metido, ahí lo tenemos en lo que se escribe, sobre todo Max Aub, donde coloca a Valentín Andrés Álvarez. Bueno, pues lo coloca en la generación del 27 como autor literario. Pero es que él lo que se dedica fundamentalmente es a economía y a estudiar economía muy seriamente, y esa generación del 27, ahí podríamos colocar también a me permito un anglicismo que no me gusta, un outsider, alguien que viene de fuera y que está fuera de ese ambiente continuamente, que es Germán Bernácer. La generación del 36 de economistas es una generación marcada por la guerra civil, que es la generación de los Manuel de Torres, la generación de los José Castañeda, es una generación de los Juan Sardá. Son gente que está viviendo además,
todos ellos viven muy intensamente la historia política española y los movimientos que se acaban originando en la guerra civil, y todos esos, pues son los que nos vamos a encontrar en la Facultad de Económicas. Los de la primera generación no. Los Bernis había muerto en los años 30 y tantos. Zumalacárregui sí, nos dio clase, y Flores de Lemus es que había muerto de un cáncer en el año 41, y por lo tanto era imposible que explicase en la facultad. Pero bueno, la facultad, como ven, desde la primera generación pues llegaron economistas, y las generaciones siguientes todos los tuvimos, prácticamente todos, de profesores allí, y fue un grupo de economistas muy serio, porque eso sí, se codeaban con cualquier economista del mundo. Hay que esperar al año 1943 para, con la apertura de la Facultad de Económicas en la Universidad Central de Madrid, surja una nueva generación de economistas que tanto tuvieron que ver en la modernización de la economía española, de los estudios de economía y en el impulso a instituciones y publicaciones. La primera generación de estos economistas se denomina Escuela de Madrid. Yo creo que hay una serie de economistas que han jugado un papel clave en nuestro país, difundiendo ideas de estabilidad e ideas de reforma estructural, como los profesores Fuentes Quintana, Enrique Fuentes, pero también Juan Velarde, también el profesor Barea o Manuel Varela Parache, por poner un ejemplo de los economistas fundamentales de la denominada Escuela de Madrid. También análisis cuantitativos tan importantes como los de Julio Alcaide. De tal manera que ellos han enfocado una visión muy importante, pero además han puesto de manifiesto no solo sus conceptos teóricos, sino la necesidad de transmitirlo a la sociedad. El trabajo de nuestros economistas, desde el inicio de los primeros impulsos dado por los profesores de la Escuela de Salamanca hasta el crecimiento y maduración de los estudios económicos y la profesionalización actual, ha sido y es reto apasionante.